Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedio Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Multimedio Su Mundo, televisión global, televisión comprometida. Aquí, José Tomás, vamos a tener ahora la gran oportunidad de presentar a toda esa audiencia y televidentes a nivel nacional e internacional a una persona, a un gran luchador comunitario, un amigo que se llama Jean Daniel Lois. Jean Daniel, que tiene una fundación que se llama Palanca, para que él nos explique qué hace su organización, tanto en República Dominicana como en los Estados Unidos, donde recientemente están haciendo un gran trabajo, sobre todo con personas de otros tipos de inteligencia, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por recibirme. Como dice, mi nombre es Jean Daniel. Siempre es un problema con esto porque a veces me dicen Jean, otros Jen. Yo digo, bueno, mi nombre es Jin Jen Jong, ya, Jin, como un Jen, chino, sí, no hay problema con esto. Cuéntanos de tu organización, qué hace, qué te ha motivado, cuándo inicia. Bueno, Palanca Solidaria se llama la institución, es una organización que trabaja a favor de las personas con discapacidad. Nosotros iniciamos operaciones en el 2019, cuando empecé un programa de educación fotográfica inclusiva para personas con discapacidad auditiva, sordo, porque yo soy fotógrafo. Humildemente siempre digo que soy el tercer mejor fotógrafo de la isla. Sí. Los otros dos murieron hace poco. Sí. Pues empezamos con el Instituto para Sordos Santa Rosa, ese programa de educación fotográfica con los sordos y oyentes. Nosotros siempre trabajamos con esos dos grupos. Llamamos eso una inclusión inclusiva, porque trabajar nada más con la discapacidad y dejar fuera a los oyentes sería una forma de discriminación. Entonces siempre incluimos a esos dos grupos. Posteriormente nosotros abrimos un estudio fotográfico para los sordos y también oyentes que son parte del programa, porque los jóvenes están muy interesados en trabajar, en ser emprendedores de la fotografía, pero no tienen los recursos. Por eso nosotros tenemos ese espacio donde los jóvenes pueden recibir a sus clientes, desarrollar su negocio, pero usando siempre nuestros espacios y nuestros equipos. Luego nosotros pasamos a otro tipo de programa adicional, que es un programa de emprendimiento, no solamente para sordos, sino también para personas con discapacidad físico-motora en silla de rueda. Fue algo como muy casual. La idea era trabajar con los sordos, pero en ese programa que empezamos, enseñando lo que es la sublimación para hacer productos personalizados, gorra, camiseta, taza, y se nos juntaron unas personas en silla de rueda que no teníamos previsto para ese programa. Y incluso tuvimos que hacer unos cambios del local donde íbamos a estar trabajando, que era un tercer piso sin acceso para las personas con discapacidad física. Entonces tuvimos que cambiar todo. Y ahí entendimos que debíamos ampliar el programa. Y desde entonces estamos trabajando también con las personas con discapacidad física. Igual tenemos un centro, eso lo llamamos un coworking solidario, un espacio de trabajo para personas con discapacidad donde pueden también desarrollar su emprendimiento. Si tiene un pedido de 200 camisetas, lo que sea, unas bolsas, van al espacio, desarrollan su emprendimiento y ese dinero es de ellos. Eso es lo que estamos haciendo, pero también trabajamos en la parte educativa, no vamos a decir diplomática. Nosotros tenemos un programa de modelo de las Naciones Unidas para personas con discapacidad, sobre todo los sordos. Es un proyecto muy ambicioso y muy novedoso, porque sabe que en un modelo es una simulación donde los jóvenes fungen como embajadores. Por ejemplo, tenemos esa crisis, el conflicto entre Haití y Dominicana acerca del canal. Entonces, ¿qué hacemos? Los jóvenes se reúnen, entonces asumen una posición diplomática, pero siempre respetando, al contrario, y negociación en paz
para llegar a una resolución de conflicto. Eso es lo que se hace. Puede ser la situación en Irak, en Ucrania, lo que sea. Los jóvenes trabajan esto. El Ministerio de Educación tiene un programa muy interesante con esto, pero solamente para las personas oyentes. Okay. Entonces nosotros decidimos hacer lo mismo, pero con las personas con discapacidad auditiva. Y en mi último viaje a los Estados Unidos, yo fui a la misma sede de las Naciones Unidas. Cuando planteamos esto, eso fue como que algo caído del cielo, porque habían querido implementar algo así en lengua de señas y no sabían cómo hacerlo. De modo que en abril del 2024 vamos a tener el primer modelo en las Naciones Unidas en lengua de señas. Okay, ¿con cuántas personas están ustedes trabajando en la actualidad y de dónde se nutre económicamente la Fundación Palanca Solidaria para llevar a cabo todos estos programas? Ustedes, me has dicho que ustedes comenzaron en el 2019, entonces eso me permite intuir que ya están incorporados como fundación y que por vía de consecuencia la incorporación le da recursos del Estado. ¿Cuánto reciben ustedes del Estado y de dónde provienen, de qué otras fuentes provienen los recursos que ustedes utilizan? Hasta ahora nosotros trabajamos con fondos propios, no estamos recibiendo del Estado, aunque sí tenemos previsto quizás el próximo año someter la documentación para esto. Pero hasta ahora nosotros, por ejemplo, los talleres de fotografía se imparten en el Instituto Santa Rosa. Entonces tenemos el espacio. Si hay que hacer una práctica en el botánico, en el zoológico, entonces eso no es gran problema. Donde tenemos el estudio es en el local de una fundación que se llama Fundación Humanidad, que conocimos desde el 2019 y hemos estado trabajando juntos. Entonces desarrollamos casi todas las labores allá. Ya por 4 años consecutivos hemos estado recibiendo personas de fuera, fotógrafos, para impartir talleres, y ellos siempre se quedan en el mismo local de la Fundación Humanidad, pero de otra parte no estamos recibiendo fondos nosotros. Ok, cuéntanos entonces cómo el paso entonces a ir a Estados Unidos, que hemos visto que han estado ya por allá, por Miami, Sí, Florida. sí, nosotros estamos en la Florida y ya hemos empezado el proceso también de incorporación allá. Hay una comunidad latina muy, muy amplia en la Florida, también la comunidad haitiana, también comunidad negra en sentido general, que es muy grande y tiene mucha necesidad, hay mucha carencia. Hay muchos de los latinos, por ejemplo, que son personas de escasos recursos, sobre todo por el tema de la educación. Tiene poca educación, entonces no tiene acceso a un trabajo como ellos quisieran tener. También el tema de la legalidad. O sea, entonces las personas como que a veces se esconden, vamos a decir. El gobernador allá está siendo muy estricto ahora con el tema de la migración ilegal y está poniendo trabas, entonces las personas no siempre tienen que hacer. Entonces también las personas con discapacidad abundan. Aunque hay mayor conciencia en los Estados Unidos de ese problema, no deja de ser que hay posibilidad y hay oportunidad de hacer mucho trabajo con esa población allá. Bueno, ¿cuáles son los próximos pasos que va a dar la Fundación Palanca? Tú sabes que la población de personas con discapacidad auditiva y los oyentes que también necesitan el apoyo de ustedes es amplia la cantidad de personas. ¿Cuáles son los próximos pasos que van a dar ustedes? ¿Cuáles son los nuevos programas y proyectos que van a desarrollar, si tienen en carpeta algunos? Ok, nosotros abogamos mucho por la unidad en ese tipo de trabajo. Hay muchísimas organizaciones que desarrollan trabajo a favor de las personas con discapacidad, pero me he dado cuenta en el poco tiempo que tengo trabajando con la discapacidad que no siempre hay unidad, no siempre hay unión. Cada quien quiere hacer una cosa a su manera y entonces termina sufriendo la persona con discapacidad. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, entender que realmente la necesidad es, bueno, para la persona con discapacidad, no para nosotros como lucir qué estamos haciendo, ni buscar la paternidad de un proyecto, por ejemplo, sino que si lo que estoy haciendo favorece a la población y yo puedo conseguir apoyo de otras personas, pues muy bien. Proyectos próximos, nosotros estamos ampliando
bajo una plataforma a las personas sordas de diferentes países que hacen fotografía. Por ejemplo, la semana pasada terminó una visita de un grupo de jóvenes hipoacúsicos, que escuchan poco, y sordos de México, que vinieron aquí y tuvimos nuestro primer intercambio fotocultural. Entonces ahí también tuvimos una exposición fotográfica muy interesante acerca de tradiciones, costumbres de República Dominicana y México. Entonces vamos en esa dinámica. Ahora en Estados Unidos, Puerto Rico, en Argentina hay un buen grupo también de jóvenes sordos que están haciendo fotografía para ver cómo poco a poco vamos consolidando ese proyecto de tener sordos alrededor del mundo acerca de la fotografía. Mira, Jan, ¿cómo pudieran, digamos, las personas que necesitan participar de estos programas acercarse a ustedes y cuáles serían las necesidades que ustedes tienen donde grupos sociales, organizaciones público-privadas pudieran colaborar con ustedes? ¿Cuáles son las necesidades reales? Bueno, lo más urgente ahora es la participación de los sordos en el próximo modelo de las Naciones Unidas en abril del 2024. Para eso sí vamos a necesitar recursos porque vamos con una delegación de hasta 15 personas de aquí por una semana allá en los Estados Unidos. Entonces, para costear el viaje, el costo de hotel y esas cosas que necesitamos. Y también el espacio de coworking solidario que tenemos, necesitamos más máquinas para agilizar el proceso. Si hay 2 o 3 emprendedores que quieren trabajar este mismo día, entonces buscar la forma de que más personas puedan trabajar en ese espacio y el mismo estudio fotográfico, tener más materiales, más equipos, tanto para impartir las clases como también para el mismo estudio. Los profesores, por ejemplo, que imparten esta docencia, ¿cómo ustedes los reclutan? ¿Quién se los provee? ¿Cómo hacen ese tipo de contacto? Porque obviamente, como tú bien dices, tienen que ser profesionales con una sólida formación para que puedan instruir de manera correcta a las personas con estas necesidades diferenciadas. Okay. Yo me nutro mucho de, por ejemplo, en la fotografía de los profesores de la Escuela Fotográfica Eloy Pérez. Yo me formé allí, además de Altos de Chabón, entonces yo tengo contacto con una amplia base de fotógrafos, incluso hay otros grupos fotográficos. Uno contacta a los colegas y le explica acerca de lo que estamos haciendo. Casi siempre de forma voluntaria, ellos están participando. Pero la idea es que nosotros podamos tener un salario para esas personas, sobre todo si es un programa continuo, para que ellos sigan trabajando con esto. Lo mismo con la sublimación, buscamos personas que imparten cursos de sublimación o que tienen un taller para hacer ese tipo de trabajo y ellos nos colaboran con eso también. En el caso, por ejemplo, del lenguaje de señas, ¿ustedes están impartiendo esa clase? Sí, en el Instituto para Sordos Santa Rosa también está Infoiles, Instituto de Formación de Intérprete en Lengua de Señas. Esas dos instituciones nos han estado colaborando mucho. Imparten lengua de señas y también proveen de intérpretes para las actividades que nosotros tenemos. En casi todos los actos públicos oficiales participa una persona, un intérprete en lengua de señas, y esto de alguna manera forma parte de los esfuerzos que hace la República Dominicana por garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva y sonora, discapacidad auditiva en sentido general. ¿Hay suficientes intérpretes de lengua de señas en la República Dominicana? Lamentablemente no hay suficiente, tampoco hay suficientes intérpretes preparados. Las mismas personas sordas a veces no saben lengua de señas, necesitan aprender, porque en mi familia yo puedo tener una persona con discapacidad auditiva y nosotros buscamos la forma de comunicarnos nosotros, pero ese no es lengua de señas. Es algo de la familia, pero cuando yo me muevo a otra familia me encuentro de que es otra forma de comunicación. Entonces los sordos necesitan también ir a la escuela para aprender, y la interpretación es algo
más complicado. Entonces se necesita. Por eso Infoiles está trabajando mucho con la formación de intérpretes para que puedan trabajar bien. Otra cosa es que en las universidades, por ejemplo, ahí es un problema grandísimo porque hace falta intérpretes. Unicaribe es una de las pocas universidades que disponen de intérprete de lengua de señas, pero no da abasto para tantos alumnos. Por ejemplo, los sordos cuando salen de la escuela secundaria, todo bien, pero para entrar a la universidad es un problema porque necesitaría de un intérprete durante 3, 4 años y se cobra por hora. Entonces es muy difícil que esa persona pueda graduarse y sin una buena educación, entonces hay poco acceso a un trabajo digno. Entonces, debiera entonces legislarse para que se puedan proporcionar, digamos, un mecanismo, leyes que obliguen a las universidades, a las escuelas y colegios a que sean más inclusivos, porque ¿qué número es aproximadamente la población dominicana con problemas auditivos? De discapacidad en sentido general, tanto aquí como en América Latina, en sentido general, un 15% de la población tiene discapacidad. Hace un mes y algo ya se promulgó aquí en la República Dominicana la ley que reconoce la lengua de señas como un sistema de comunicación en la República Dominicana. Se supone que a partir de esa ley entonces se va a hacer la gestión para que cada institución pudiera tener por lo menos un intérprete. Pero eso es algo recién hecho y entonces tendremos que esperar unos meses a ver cómo se va a ir implementando eso. Por ejemplo, aquí en nuestro país yo veo el noticiero de Telesistema, Canal 11, tiene una persona con lengua de señas, también el noticiero de la Radio Televisión Oficial, Radio Televisión Dominicana, y la Junta Central Electoral en todas las actividades que realiza tiene una persona especializada en lengua de señas. O sea, estamos hablando de que vamos avanzando hacia la inclusión en la República Dominicana, aunque falta mucho trecho, eso lo sabemos, pero ¿tú consideras que estamos avanzando lo suficiente? Sí, definitivamente se está teniendo más conciencia acerca de esa problemática y de verdad el Estado ha estado trabajando mucho en esto. Hay mucho avance, pero todavía queda mucho por hacer. Sí. Okay. Finalmente, de mi parte, ¿algún mensaje final que quiere transmitirle a la gente que te está viendo dentro y fuera del país, que te están mirando también en Miami, Florida, en toda nuestra diáspora y el país? Cosa que te interesa que la gente sepa y cómo pueden colaborar. Cada persona puede ser un agente de inclusión. La discapacidad no solamente tiene un factor físico, sino sobre todo cómo nosotros respondemos, la interacción de nosotros con las personas, la barrera que ponemos. Porque 2 personas sordas, no hay discapacidad entre ellos, porque están comunicando en su idioma. Pero cuando entonces necesitan acceso a servicio público y no pueden, entonces ahí empieza la discapacidad. Entonces debemos, tanto como persona, preocuparnos. Si pudiéramos aprender lo básico de lengua de señas, sería un paso. Entender a la persona, ponernos en sus zapatos y ir creando conciencia. Colaborar con instituciones que están desarrollando actividades a favor de las personas con discapacidad. No tiene que ser dinero, puede ser de su tiempo, uno ser voluntario para ayudar en diferentes aspectos, para ir entonces hacia el camino de la inclusión. ¿Cómo yo le diría, digamos, a una persona con el lenguaje de señas buenos días? O sea, un saludo de afecto en lenguaje de señas. Buenos días, con la D se hace, buenos días. Primero, buenos días. Buenos días. Okay. Sí. Buenos días. Sí. Repite eso para que los amigos vean. Buenos días. Ok, días. Qué bien. Entonces, sí. Gracias. Gracias a Jean Daniel Lois, presidente de la Fundación Palanca Solidaria, que nos ha visitado en el día de hoy para hablar de este programa tan interesante sobre inclusión con las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo la discapacidad auditiva. Daniel, dile a los televidentes que gracias y que continúen
con Multimedia Su Mundo, con este matutino, para irnos a la pausa? Bueno, yo invito a todo el mundo a seguir. Y el lenguaje de señas. Ay, no, ahí es difícil. Siga con Multimedia Su Mundo, por ejemplo, le puedes decir. Siga, el lenguaje de señas. Porque ahí habría que deletrear Su Mundo, porque Ok. todavía Su Mundo no tiene una seña. Ok. Sería S y M, Ok. Su Mundo. Ok. S, M, Ok. Su Mundo, así. S, M. M, con esto así, el dedo aquí. Ok. Muy bien. Gracias, amigas y Gracias amigos. por recibirme. Bye. Ustedes, que son los mejores, continúen con el mejor matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo desde la República Dominicana para el mundo. Quédese con nosotros que en breve regresamos.